capacita a esta nueva capacitación, ¿no? Yo muy contenta de poder compartir con ustedes, queridos colegas, desde donde estén, ¿no? En la sierra, la selva, en el norte. Bueno, yo estoy acá por Lima, ¿no? Y compartir, ¿no? Conocimientos que nos van a llevar a mejorar nuestro quehacer pedagógico, nuestro desempeño docente, ¿no? Que eso es a lo que apuntamos, a lo que buscamos todos nosotros, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio a la actividad programada para el día de hoy, ¿no? Y el día de hoy nos vamos a centrar, vamos a abarcar varios temas, pero nos vamos a centrar más que todo en el tema de las rúbricas, ¿no? Entonces vamos a hablar ahora sobre las rúbricas de observación, ¿no? De aula, ¿no? ¿Y qué podemos decir sobre las rúbricas de observación de aula, ¿no? Tenemos conocimientos nosotros de ello, obviamente, ¿no? Obviamente que sí, porque forman parte de nuestro quehacer pedagógico. Sin embargo, vamos a dar algunos conceptos, ¿no? Podemos decir que son instrumentos, ¿no? Que definen un criterio o un conjunto de criterios para orientar la observación de los desempeños de los docentes en el aula, ¿no? Por cada desempeño describen sus aspectos y se caracterizan sus niveles de logro, ¿no? Nos van a permitir, a su vez, orientar el registro de la práctica pedagógica observada, ¿no? Su análisis por aspectos y la identificación del desempeño alcanzado. Todo lo cual constituye un importante insumo, ¿no? Para orientar el acompañamiento y la mejora de la práctica docente. ¿Y qué vamos a entender por aula, no? Por aula entendemos a todo espacio educativo en los que el docente, en los que los maestros, ¿no? Y los estudiantes interactúan, ¿no? Es decir, no entendamos o no comprendamos por aula únicamente al salón de clases, ¿no? Sino que también un patio, ¿no? De repente se puede ver transformado en un aula, ¿no? Y quizás si estamos haciendo una clase de ciencias al aire libre, ¿no? Porque así lo hemos programado o porque así amerita la clase, entonces ese jardín en ese momento se convertirá en nuestra aula, ¿no? Entonces vamos a tener diferentes ambientes a los cuales los vamos a llamar aula y no solamente, ¿no? Las cuatro paredes en las cuales pues la mayor parte del día, ¿no? O de los días, la mayor parte, no todos, ¿no? Pero la mayor parte del día es donde desempeñamos nuestras actividades con los alumnos, ¿no? Entonces, esta rúbrica mayormente se va a tratar, ¿no? De ver cómo estamos realizando nuestro desempeño docente, cómo estamos realizando eh, nuestro quehacer pedagógico, ¿no? Cómo estamos realizando el proceso de enseñanza-aprendizaje con nuestros alumnos y alumnas, ¿no? Si es que estamos empleando las estrategias adecuadas para que ellos se involucren en todo este quehacer educativo, ¿no? Es muy importante que nosotros proporcionemos y creemos y fomentemos, ¿no? Las estrategias necesarias, las herramientas, los recursos, las condiciones apropiadas para que nuestros estudiantes logren alcanzar los objetivos propuestos. Y para eso nos va a servir esta rúbrica, ¿no?
Si estamos realizando un desempeño docente óptimo, se va a ver reflejado en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos, ¿no? Si por el contrario notamos o vamos a darnos cuenta o vamos a poder observar o percibir que tenemos que reforzar, ¿no? En algo, entonces para eso nos va a servir esta rúbrica, ¿no? Allí tenemos entonces las rúbricas para valorar los 6 desempeños, ¿no? Las vamos a ir viendo poco a poco, de forma paulatina, y nos vamos a centrar en la número 1, ¿no? Que guarda relación con lo que acabo de mencionar. Involucra, ¿no? ¿Qué nos dice la rúbrica número 1, ¿no? Sobre el desempeño. Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Es decir, nosotros como docentes somos los llamados a proporcionar estrategias, a crear un ambiente, ¿no? A proporcionar recursos de tal manera que nuestros alumnos participen de forma constructiva del proceso enseñanza-aprendizaje y que todos, ¿no? Porque a eso apuntamos, ¿no? Todos en su mayoría construyan o sean los forjadores de su propio aprendizaje. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos realizando bien nuestro desempeño docente, no? ¿Cómo nos damos cuenta o cómo percibimos o cómo podemos observar que el alumno está participando, ¿no? Activamente, no pasivamente. ¿A qué le llamamos pasivamente? Cuando el alumno, si nosotros, por ejemplo, realizamos alguna pregunta, alguna interrogante, el alumno se queda callado, el alumno no participa, no podemos mantener la atención de ellos por un periodo de tiempo deseable. Hay alumnos que están conversando en el aula o hay alumnos que pierden el foco de atención y se distraen, ¿no? O no contestan cuando nosotros estamos haciendo algún interrogante, ¿no? Entonces, allí eso nos sirve para darnos cuenta de que no es una muestra, de que no estamos involucrando a nuestros alumnos en este proceso. Muy por el contrario, si nosotros, a ver, sugerencias, podemos formar grupos, ¿no? Podemos hacer preguntas para que el alumno participe, podemos darle responsabilidades, ¿no? Para que ellos sientan que son importantes y que forman parte de este proceso. Es decir, que no tengan una actitud pasiva, ¿no? Que no tengan únicamente una actitud de oyentes, ¿no? Yo me limito a escuchar lo que dice el profesor, ¿no? Y escucho y copio, ¿no? Y allí se acabó, ¿no? Eso no es lo que nosotros queremos, ¿no? Lo que nosotros deseamos, ¿no? Y lo que nos propone esta rúbrica es que todos se vean envueltos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo lo logramos? Creando ambientes adecuados donde ellos se sientan cómodos, haciéndolos participar mediante preguntas, a través de responsabilidades que se le puede asignar a cada uno o que pueden ir rotando, ¿no? Según como amerite la materia, el curso que estemos dictando, ¿no? La actividad que hayamos programado, ¿no? Entonces el alumno se va a ver comprometido y se va a sentir responsable de su aprendizaje. Cuando observamos alumnos que se desconectan, ¿no? De la clase y los dejamos y queremos continuar con los demás, ¿no? Entonces, allí estamos cometiendo pues un error, ¿no? Lo ideal es que todos los alumnos estén conectados, estén atentos, participen, ¿no? Ahora, va a depender de la naturaleza de la clase, ¿no? Yo sé, yo soy docente, ¿no? Entonces, entiendo todo el trabajo de ustedes, ¿no? Sé cómo es nuestro trabajo, entonces, y sé que muchas veces nos cuesta trabajo mantener la atención de todos los alumnos, porque
Generalmente, pues, y por la naturaleza de nuestro propio trabajo, no contamos con grupos homogéneos, ¿no? Siempre vamos a tener por allí alumnos con algún problema de aprendizaje. También tenemos que contar que tenemos alumnos inclusivos, ¿no? Porque así es lo que nos manda la ley. Entonces, es todo un trabajo para nosotros lograr captar la atención y la participación, ¿no? En el proceso de enseñanza-aprendizaje de todos nuestros alumnos. Sin embargo, tenemos que crear nosotros mismos las estrategias necesarias, ¿no? Y convenientes y adecuarlas a nuestro grupo y a la edad, ¿no? De nuestros alumnos para lograr que todos ellos participen. ¿Cuál es lo bueno o lo positivo si logramos este desempeño docente óptimo de nuestra parte? Si logramos la participación activa de todos nuestros alumnos, de todos nuestros estudiantes, que el aprendizaje, ¿no? Que los objetivos, las metas que nosotros nos hemos propuesto se van a lograr de forma óptima, ¿no? Y muy por el contrario, si nosotros no logramos superar o no logramos dar solución o alternativas de cambio a estas pequeñas dificultades o retos que se nos pueden estar presentando, entonces vamos a tener un aula, ¿no? Compuesta por nuestros estudiantes, en los cuales vamos a tener pues allí diferencias entre que algunos aprenden y otros están todavía quedándose, ¿no? Entonces debemos evitar eso y debemos crear nosotros mismos las estrategias y contar con los recursos y las herramientas necesarias. Yo sé y estoy segura que así lo hacemos y así lo realizamos, ¿no? Pero no bajemos la guardia, ¿no? Tenemos que continuar haciéndolo, ¿no? Yo sé que en el nivel que ustedes enseñen, ya sea inicial, primario, secundaria, también los recursos, las herramientas, las estrategias van a variar, ¿no? Van a cambiar, pero sin embargo, tenemos que continuar haciéndolo, porque esa es nuestra función, ¿no? Esa es nuestra labor. Vamos a pasar, ¿no? Al segundo punto, ¿no? De las rúbricas, ¿no? A la segunda rúbrica, que nos dice o nos indica, ¿no? En teoría, maximizar el tiempo dedicado al aprendizaje, ¿no? ¿Y qué significa esto, no? Que tenemos que, o entendámoslo como que tenemos que saber equiparar el tiempo de aprendizaje y también las actividades de recreación o las actividades lúdicas. Esto también va a depender de la edad del grupo etario, ¿no? De la edad con la cual estemos trabajando, sea inicial, primario, secundaria, ¿no? Porque debemos evitar el aburrimiento o la saturación o el desgano o la apatía de nuestros alumnos y alumnas, ¿no? Entonces tenemos, si bien es cierto, tenemos que tratar de, como se diría en un lenguaje coloquial, sacarle el jugo, el máximo de provecho al tiempo que tenemos, porque en realidad siendo realistas, estimados colegas, ¿no? Yo sé que el tiempo nos queda corto, ¿no? El tiempo que manejamos en verdad nos resulta un poco apretado, ¿no? Esa es nuestra realidad. Nosotros programamos, ¿no? Hacemos nuestra programación muy bonita, tenemos nuestro horario, pero a veces nos chocamos con la realidad de que a veces nos demoramos más, ¿no? Nos falta tiempo para desarrollar a veces algunas actividades, ¿no? Y creo que en eso coincidimos todos, ¿no? eh, Tratamos o apuntamos, ¿no? A cumplir con los horarios, ¿no? A maximizar el tiempo, pero muchas veces, ¿no? Nos vamos a quedar cortos. Entonces, hay que saber equiparar, ¿no? O sea, también no saturar a los alumnos. ¿Por qué? Porque cuando un alumno ya llegó a su límite o a su tope, ¿no? Ejemplo, hemos tenido la primera hora clase de comunicación y luego hemos tenido clase de matemática, ¿no? Pero de repente por allí yo quiero seguir con clase de ciencia para avanzar, ¿no? Entonces, pero ya el alumno, nosotros vamos a notar que el alumno ya llegó a un límite porque ya está un poco cansado o está un poco saturado. O en el caso quizás de niños pequeños, ¿no? Hablo de primaria o quizás de inicial, ya están un poco aburridos porque quieren cambiar de actividad, porque así es nuestra naturaleza humana, ¿no?
necesitamos de un cambio. Entonces es bueno, es recomendable cambiar de actividad. Quizás si no les tocara el recreo o el refrigerio, podríamos tocar un tema de arte, un tema de educación física o en el caso de los más pequeños, psicomotricidad. Y van a ver que cambiando de actividad, el alumno como que va a botar un poco de energía que tiene acumulada o va a retomar energías, ¿no? Y luego vamos a poder continuar con la otra actividad que tenemos, ¿no? Vamos a poder continuar con la otra actividad que tenemos. Vamos a ver la rúbrica número 3, ¿no? Que nos dice, promueve el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico, ¿no? Esto es muy importante porque en generaciones pasadas, ¿no? Hablo hace muchos años atrás o quizás cuando nosotros éramos estudiantes, ¿no? Cuando nosotros estábamos en el colegio, la enseñanza era diferente, ¿no? Era distinta. Entonces, en algunos casos, y no estoy generalizándolo, en algunos casos estábamos acostumbrados pues a que nos den la mayoría de las cosas, ¿no? Lo que debemos hacer nosotros es promover en nuestros alumnos la observación, la investigación, ¿no? Que el alumno no se conforme con lo que le damos en el aula, sino que vaya y busque y averigüe más, ¿no? Y averigüe más, que no se quede con lo que le estamos dando en el aula, ¿no? Un ejemplo, a ver. Vamos a hablar de las especies o estamos hablando de las especies que están en peligro de extinción, ¿no? Pero por motivos de tiempo, quizás yo voy a tocar solamente, a ver, 8 especies, ¿no? Y cojo algunas de la sierra, otras de la selva y otras de la costa, ¿no? Sin embargo, las más representativas quizás, ¿no? Sin embargo, yo le debo proponer a mis estudiantes de que ellos investiguen, de que ellos averigüen cuántas especies más hay en peligro de extinción, ¿no? ¿Cuántas especies más faltan, ¿no? Entonces el alumno tiene que volverse investigador, ¿no? Tiene que aprender también a ser creativo. Y otro punto muy importante que también nos falta reforzar en nuestros alumnos es el pensamiento crítico, es decir, dar su opinión sobre un tema determinado o sobre algo que nosotros les planteamos y no quedarse callado. ¿Y cómo logramos esto en nuestros alumnos? Porque es un poco difícil pedirle al alumno, a ver, ¿tú qué opinas? Creo que es una pregunta muy directa, ¿no? Y de repente, cuando lo planteamos de esa manera, como que el alumno no quiere participar o son pocos los que participan, ¿no? Si le decimos qué opinas del tema, ¿no? Me parece que sería o tendríamos otra manera de hacerlo, ¿no? Preguntándoles, ¿no? O haciéndoles, ¿qué te pareció lo que has escuchado? ¿No? ¿Tú crees que está bien o tienes alguna otra idea? ¿No? ¿Crees que se puede enfocar de otra manera? Bueno, y también va a ser esta pregunta si es que el tema sí lo amerita, ¿no? De repente si estamos hablando, no sé, de los derechos humanos o los derechos de los niños, ¿no? Si estamos hablando de valores, si estamos hablando, no sé, de normas de convivencia, algo de ciencias, ¿no? Pero hacer que los alumnos participen, ¿no? Podemos hacerlo también a través de lluvia de ideas, es decir, hay una serie, nosotros contamos con una serie de recursos, ¿no? Con una serie de estrategias en las cuales podemos incentivar y promover el razonamiento en nuestros alumnos y tratar de que la mayoría, por no decir casi todos, participen, den su opinión, ¿no? Podemos hacerlo si es que estamos en el área de comunicación, podemos leer una noticia, ¿no? Y luego que opinen ellos, ¿no? O fomentar un debate, fomentar trabajos en grupo en los cuales todos den su opinión, ¿no? Entonces, la idea es formar en nuestros alumnos, ¿no? Personas, individuos que tengan una opinión, que la sepan manifestar, que la sepan expresar, pero que también
sepan comprender y entender y respetar las opiniones de sus demás compañeros, porque de eso se trata la democracia, ¿no? Somos ciudadanos, vivimos en una democracia, pertenecemos a una sociedad y debemos saber escuchar y respetar las opiniones, así sean divergentes o distintas de nosotros, ¿no? Y también hacer escuchar nuestra opinión, ¿no? Y llegar a un punto de concertación si es que fuese necesario o la situación lo amerite, ¿no? En la cuarta rúbrica vamos a ver, evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar, ¿no? A los estudiantes y adecuar su enseñanza. Eso era lo que ayer en algún momento de la conferencia les decía, ¿no? Qué importante que nosotros realicemos las retroalimentaciones, ¿no? Pero para poder hacer la retroalimentación, primero tenemos que evaluar el aprendizaje de nuestros alumnos, ¿no? Tenemos que evaluar su progreso en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y eso va a ser como una señal de alarma, ¿no? Que nos va a decir quiénes están desarrollando su aprendizaje de forma eficiente, de forma correcta, es decir, si están bien en su ruta de aprendizaje y quiénes son los estudiantes que pueden presentar alguna dificultad en los cuales debemos afinar algo, ¿no? Y no dejarlo pasar. ¿No? O no pasarlo por agua tibia o pasarlo de forma desapercibida. Por eso que la diapositiva, la figura, miren, es muy, muy esclarecedora, ¿no? Miren, ¿no? Hay una escalera, ¿no? Y en la cual el alumno se ha quedado ahí y nosotros estamos dándole la mano para ayudarlo a subir, es decir, para que continúe, ¿no? Para que continúe en su ruta de aprendizaje, ¿no? En su proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Nosotros, creo que es una imagen muy clara, nosotros no vamos a subir la escalera por él, ¿no? Es decir, nosotros no le vamos a hacer la tarea, no le vamos a hacer el trabajo, ¿no? Nosotros le vamos a brindar los medios, los recursos y la ayuda necesaria para que él construya su propio aprendizaje, ¿no? Pero no lo vamos a dejar tampoco solo, ¿no? Por eso creo que esa imagen es muy, muy clara, ¿no? Yo sé, queridos colegas, y me ha pasado a mí, y lo digo por experiencia propia, a veces nos incomoda o nos saca de esquema, ¿no? Hacer una retroalimentación porque ya tenemos todo planificado y nosotros creíamos que todo iba a resultar bien, ¿no? Sin embargo, la retroalimentación, pues, se tiene que dar, ¿por qué? Porque como nosotros esperábamos o que habíamos planteado todo de tal manera de que esperábamos que todo resulte de manera óptima, pero por allí, ¿no? Por esas cosas del destino que son dificultades que se pueden presentar en cualquier aula, como se pueden presentar en cualquier familia, ¿no? Se presenta algo, ¿no? Algo inesperado, no con con la totalidad del aula, pero sí con 4, 5, 6 alumnos, ¿no? Alumnas. Entonces no los podemos dejar tampoco. Entonces tenemos que hacer la retroalimentación, es decir, tenemos que reforzar un tema, pero eso sí se sugiere, ¿no? Y se recomienda, bueno, ya lo saben ustedes también, que cuando hacemos la retroalimentación debemos cambiar de estrategia o de método, ¿no? Porque se supone o se asume que con el método que empleaste no nos fue muy bien. Entonces, si vuelves a hacer lo mismo, obviamente, ¿no? Nos estamos imaginando, ¿no? O te imaginarás tú que vas a obtener los mismos resultados, ¿no? Entonces tienes que cambiar de método, ¿no? Tenemos que cambiar de método o de estrategia o de recursos al momento de realizar la retroalimentación, ¿no? Ejemplo, ¿no? Para ver, para hacer algo más claro, ¿no?
poner un ejemplo del nivel inicial, ¿ya? Vamos a imaginarnos, por ejemplo, o de primer grado, que estoy enseñando las vocales a mis alumnos y yo les estoy enseñando las vocales con los Bics o con las tarjetas léxicas, ¿no? Y estoy asociando con imágenes, con figuras, ¿no? La vocal A con araña, con avión, con abanico, etcétera, ¿no? La vocal E con elefante, bueno, y así sucesivamente. Pero si yo noto, ¿no? Que algunos alumnos no están entendiendo o no están comprendiendo de esta forma, cuando realice mi retroalimentación, lo recomendable es que no vuelva a hacer lo mismo, ¿no? Porque quiere decir que por esa ruta no funcionó. Entonces debería cambiar. Entonces, ¿qué sugeriría yo? Bueno, en este caso, puedo coger, las chicas de inicial me entenderán, ¿no? La bandeja de arena o de harina que utilizamos nosotros, que no es otra cosa que una fuente, puede ser una fuente descartable o de plástico que se pone harina, y en la cual al alumno se le va a pedir que trace con su dedo, ¿no? Eh, las vocales que nosotros queremos que él aprenda, ¿no? Entonces, de esta manera va a percibir la forma, ¿no? Y todo lo que nosotros le queremos enseñar. Es por ponerles un ejemplo, ¿no? Cada uno lo adecuará al nivel en el cual trabaja, ¿no? Acá me imagino hay colegas de primaria, de secundaria, de inicial, no sé, pero y tenemos diferentes edades también, ¿no? Hay colegas que de repente están con los chicos de quinto de secundaria y otros que están con los de tercero de primaria. Entonces, es simplemente para ponerles un ejemplo y para que ustedes se den cuenta y bueno, ya lo deben, yo sé que ustedes ya lo dominan y lo saben, ¿no? Que cuando tenemos que hacer una retroalimentación, lo recomendable pues es cambiar, ¿no? Variar, ¿no? Para esperar los resultados correctos, ¿no? La siguiente rúbrica, ¿no? Que nos dice, propicia un ambiente de respeto y proximidad, ¿no? Propiciamos un ambiente de respeto y proximidad, ¿no? Es decir, crear un clima dentro del aula donde haya un respeto mutuo, ¿no? Donde no se tengan que imponer ideas, ¿no? Sino escuchar, ¿no? Escuchar las ideas, las propuestas, interpretarlas, ¿no? Porque una cosa es escuchar, otra cosa es interpretarlas, ¿no? Tratar de entenderlas, ¿no? Tratar de entenderlas, de comprenderlas y bueno, de esa manera también hacer saber nuestro punto de vista, pero siempre con respeto entre los mismos alumnos y alumnas, ¿no? Y también para con el docente, ¿no? También para con el docente y a la vez nosotros también continuar mostrando ese respeto que siempre tenemos por nuestros estudiantes, ¿no? Ustedes saben, todos sabemos, todos nosotros sabemos que el valor del respeto es uno de los pilares, ¿no? O las bases para todas las actividades que nosotros querramos realizar, ¿no? Si no fomentamos, si no creamos climas de respeto, de entendimiento, de comprensión, de empatía, ¿no? Entonces, va a ser difícil que nosotros podamos transitar por las rutas de aprendizaje, ¿no? El respeto nos va a dar esa tranquilidad, ¿no? Esa tranquilidad de poder trabajar en el aula de manera adecuada con todos nuestros alumnos y alumnas, ¿no? Entonces, muy importante, queridos colegas, continuar trabajando y propiciando, ¿no? El tema del respeto y con lo que se refiere a la proximidad, es decir, el acercamiento, ¿no? Que debe haber entre todos los alumnos, ¿no? Entre todas las alumnas, las relaciones interpersonales, ¿no? El desarrollo de las habilidades blandas, la tolerancia, la empatía, ¿no? La flexibilidad, es decir, en algunos momentos tenemos que saber ceder, ¿no? Negociar, concertar, ¿no? Hallar puntos de equilibrio.
¿no? Una convivencia democrática, ¿no? En el aula, en la institución, y luego eso va a ser llevado al hogar y a la sociedad, ¿no? En la siguiente rúbrica, ¿no? Tenemos allí la sexta, ¿no? Y nos dice, regula positivamente el comportamiento, ¿no? Del estudiante, ¿no? Guarda relación con la anterior, ¿no? Regula positivamente el comportamiento del estudiante. Es decir, bueno, y ahí la imagen, ¿no? También es muy explícita, ¿no? Nosotros tenemos que brindar y trabajar con nuestros alumnos estrategias, ¿no? Mediante las cuales tengamos alumnos activos, pero pacíficos, ¿no? Alumnos que sean los forjadores y los constructores de su propio aprendizaje, ¿no? Y nosotros tenemos que estar allí monitoreando, por eso dice regula, ¿no? Monitoreando, ¿no? Todo el comportamiento del aula, ¿no? Qué difícil para todos nosotros, ¿no? Si los papás con un hijo, dos hijos o tres hijos en la casa están pues que patalean, ¿no? Con la conducta a veces de sus hijos y nosotros que tenemos varios alumnos tenemos que estar también viendo, ¿no? Porque tenemos que aceptar pues que en el aula tenemos una mixtura, ¿no? Tenemos una mixtura de comportamientos, ¿no? No nos vamos a cegar y vamos a decir, uy, todos mis alumnos aquí en mi aula impera la disciplina y todos mis alumnos son obedientes, son ordenados, todos mis alumnos sacan buena nota, ¿no? Todos mis alumnos son excelentes, porque sabemos que siempre, como en toda familia, como en todo hogar, ¿no? Y eso también va a suceder y sucede en nuestras aulas. Vamos a tener alumnos, pues, porque todos somos distintos, ¿no? Si bien es cierto, somos iguales ante nuestros derechos, nuestros deberes, nuestras obligaciones, cada persona es un mundo distinto. Entonces, vamos a tener de repente alumnos que son más activos que otros, por no decir inquietos, otros alumnos que son más comunicativos, por no decir más habladores que otros, ¿no? Alumnos que son poco tolerantes, ¿no? A la frustración. Entonces nosotros tenemos que estar observando y regulando esos comportamientos y esas conductas, ¿no? Eh, de la mejor manera, ¿no? Para que el alumno también no se incomode, ¿no? No se incomode, entienda que está, de repente está equivocado, ¿no? Pero que no se incomode, haciéndoselo entender de la mejor manera posible. Bien, vamos a continuar. Vamos a ver ahora, a ver unos ejemplos, ¿no? De los niveles de logro en cada rúbrica, ¿no? Cada rúbrica, ¿no? Permite ubicar el desempeño del docente, ¿no? En uno de los cuadros, en uno de los cuatro niveles de logro, ¿no? Allí tenemos el número uno, insatisfactorio, el número dos, en proceso, el número tres, satisfactorio y el número cuatro, destacado, ¿no? Muy importante, ¿no? Anotar, ¿no? Que algunas conductas inapropiadas del docente pueden ser suficiente motivo para ubicarlo en el nivel uno, ¿no? Entonces, siempre tenemos que estar atentos a este punto, estimados colegas, ¿no? Allí tenemos pues ejemplos, ¿no? Un ejemplo, bueno, la letra es un poco pequeña, pero ya nosotros lo sabemos realizar. Tenemos un ejemplo, ¿no? De una estructura de la rúbrica, ¿no? Y ahí está, ¿no? El nombre y definición del desempeño evaluado, aspectos que se consideran, los niveles de logro, la descripción general, ¿no?
la descripción extensa complementaria, ¿no? Acá tenemos nuevamente la rúbrica número 1 que habíamos dicho que es que involucra activamente a los estudiantes o a los alumnos o alumnas en el proceso, ¿no? De enseñanza-aprendizaje. Vamos a ver un ejemplo de la rúbrica número 1, ya que ya la hemos estado hablando. Vamos a poner un ejemplo. Aspectos, ¿no? A ver, allí tienen ustedes en la diapositiva el cuadro, ¿no? Acciones del docente para promover el interés y la participación de los estudiantes en las actividades de aprendizaje, ¿no? ¿Cómo promovemos el interés de nuestros alumnos? Creando un clima adecuado dentro del aula, haciéndolos participar. ¿Cómo los hacemos participar? Dándoles o asignándoles alguna responsabilidad, alguna función dentro del trabajo que se va a realizar, ¿no? Involucrándolos en este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Para que el alumno se sienta importante y muestre interés y no se desconecte de la clase, ¿no? Por eso se dice ahí, ¿no? Que tenemos que ofrecerle oportunidades, ¿no? Si notamos que el alumno está distraído, está conversando en clase, está aburrido, quiere decir que nuestro desempeño docente tiene por ahí algunas cosas en las cuales tenemos que afinar, ¿no? En el siguiente aspecto tenemos, pues, ¿no? Proporción de estudiantes involucrados en la sesión, ¿no? Es decir, apuntemos, ¿no? O miremos a que la mayoría, casi el 100% de nuestros estudiantes se involucren en la sesión, ¿no? Y nosotros, bueno, ese es nuestro objetivo, esa es nuestra meta, ¿no? Que todos los alumnos estén atentos, que todos los alumnos participen, que todos los alumnos opinen, que tengan una función, una responsabilidad, algo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, muchas veces por motivos ajenos a nosotros, ¿no? O que el alumno viene con una carga emocional ya de casa, ¿no? O quizás está presentando algún problema de aprendizaje, esto no se va a dar en algunos casos y en algunas ocasiones, ¿no? Puede ser que de 30 alumnos que yo tenga en el aula o de 25, 2 o 3, ¿no? Como que se están quedando, ¿no? Entonces tenemos que ver de qué manera podemos aplicar otras estrategias u otros recursos con ellos o cómo los podemos ayudar a que se involucren y participen en este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Acciones del docente para favorecer la comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo o qué pretendemos hacer, ¿no? Para, para que lo que estamos enseñando, ¿no? Tenga utilidad, ¿no? Eh, Un ejemplo práctico, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, estamos enseñando los alimentos, ¿no? A los alumnos, ¿no? De primaria. Y estamos allí, les hemos pedido a cada uno, ¿no? A un grupo, ¿no? Porque también serían muchas frutas y verduras, ¿no? Pero hemos pedido, por ejemplo, entre 5 verduras y 5 frutas, ¿no? Entonces estamos con nuestra clase explicando la importancia de los alimentos, ¿no? Y todo el tema que hemos programado, ¿no? Para resumirlo de alguna manera, porque ya ustedes obviamente ya lo saben hacer, lo saben desarrollar. Entonces, tenemos que hacer, ¿no? Porque de eso se trata esto, ¿no? Tenemos que hacer de que ellos, para que valoren o le encuentren algo de valor o sentido a ese aprendizaje, enseñarles que lo pueden aplicar a su vida cotidiana o a su vida diaria, ¿no? ¿Cómo? ¿No? Les decimos luego que han aprendido, ¿no? Las propiedades, características de esos alimentos, ¿no? Ciertas frutas o ciertas verduras, ¿no? Les podemos decir, ¿no? Que si ellos consumen esto, ¿no?
y que si ellos hacen parte de su dieta estos alimentos, se van a nutrir, ¿no? Van a conseguir las vitaminas y los nutrientes necesarios para su desarrollo, para su crecimiento, ¿no? Entonces, el alumno lo va a entender mejor y lo va a aplicar, ¿no? A su vida, ¿no? Porque, ¿y cómo lo va a aplicar? Porque, bueno, cuando llegue a la casa, ¿no? Va a pedir, ¿no? Que le compren ese tipo de verduras, de frutas, o va a tratar de consumirlas más, porque ya entendió en la clase que nosotros le dimos que consumiendo esos alimentos, ¿no? Su nutrición, su desarrollo, su organismo se va a optimizar, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? De que lo que nosotros enseñemos, el alumno entienda que le va a servir para su vida, ¿no? Y que no solamente es un conocimiento que se va a quedar allí en el cuaderno, en el libro o en el folder, ¿no? Sino que tiene que trasladarlo a su vida, ¿no? A su vida práctica, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, los niveles, ¿no? Que están viendo ustedes, ¿no? Los niveles de logro, ¿no? El nivel uno, ¿no? En el caso de, ese es en nuestro desempeño, ¿no? El nivel uno no ofrece oportunidades de participación, ¿no? Quiere decir, de repente serán pues esos docentes que dictan la clase y bueno, no hacen que los alumnos participen, no hacen preguntas, no fomentan un debate, diálogos, trabajos en grupo, ¿no? El nivel 2, ¿no? Ocasionalmente, es decir, a veces sí, a veces no, ¿no? Plantea actividades que captan la atención o promueven el interés, ¿no? O brinda oportunidades de participación. Es decir, estas actividades no son una constante en su desempeño docente, ¿no? Sino que lo hace a veces y a veces no, ¿no? Entonces, eso correspondería al nivel 2. En el nivel 3, sin embargo, vamos a ver que el docente plantea actividades que captan la atención, es decir, el interés, ¿no? De nuestros estudiantes, de nuestros alumnos, y que va a brindar oportunidades de participación, ¿no? Eh, Estábamos viendo lo de las oportunidades de participación. ¿Cómo hago que mi alumno participe? ¿Cómo lo involucro más en todo este proceso, en toda esta ruta de aprendizaje? Bien, yo les decía, ayuda mucho los trabajos en grupo, designar responsabilidades, ¿no? O designarle algún tipo de función, ¿no? Pero tratando de que todos participen, ¿no? Entonces el alumno se va a ver involucrado, se va a sentir importante, ¿no? Y no va a tener una participación pasiva en la cual solamente va a consistir en escuchar y copiar, ¿no? Sino que se tiene que involucrar más en este proceso. Y el nivel 4, pues, ¿no? Que es el mejor, ¿no? Al cual apuntamos nosotros, ¿no? Es donde plantea actividades que captan la atención o promueven el interés y brinda múltiples oportunidades de participación, ¿no? Es activo en involucrar a los estudiantes distraídos, ¿no? Miren, ojo, ese ítem, ¿no? Es activo en involucrar a los estudiantes distraídos, ¿no? Es difícil, y creo que todos hemos pasado por eso, involucrar a nuestros alumnos, a nuestras alumnas distraídas, ¿no? Bueno, yo eh, bueno, he aplicado mucho, ¿no? Cambiarlos de lugar, ¿no? Para tenerlos cerca a mí, para poderlos monitorear mejor. Les doy responsabilidades, ¿no? Si estamos haciendo algún trabajo, ellos tendrán, no sé, que recortar, que pegar, que ayudar a repartir los materiales, ¿no? Es decir, ayudar a pegar las láminas, ¿no? Con lo que estamos trabajando, ¿no? Para que no se pierdan, ¿no? Porque estos estudiantes que presentan algún grado de distracción, ¿no? O los cuales
A veces ellos mismos, ¿no? Nosotros podemos estar haciendo muy bien la sesión, la clase, y ellos mismos cuentan con elementos distractores, ¿no? Por ejemplo, hay estudiantes que uno está hablando y ellos mismos están que se distraen agarrando el lapicero o el lápiz o el borrador, o mirando la tijera o haciendo X cosas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que involucrarlos, ¿no? Y bueno, ¿no? Buscar que los estudiantes comprendan, ¿no? Lo que yo les decía, el sentido y la utilidad de lo que están aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Para hacer algo de la vida cotidiana. ¿Por qué tantas matemáticas? ¿Para qué me dicen tanto que aprenda matemáticas, las ecuaciones, la división, la multiplicación? Porque te va a servir para que el día que vayas al mercado, vayas al autoservicio, ¿no? Puedas hacer tus operaciones, no te engañen cuando te den un vuelto, ¿no? Sepas realizar bien una compra, para eso te va a servir, ¿no? Para eso te va a servir. Esa es la práctica de las matemáticas, ¿no? Por ponerles un ejemplo muy, muy sencillo, ¿no? Muy práctico. Seguimos. La rúbrica número 2, ¿no? Ya la habíamos estado hablando, maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje, ¿no? Habíamos dicho ya anteriormente que tenemos que tratar de equiparar los tiempos, ¿no? Es decir, sacarle el máximo de provecho al tiempo dedicado al aprendizaje de nuestros alumnos, ¿no? Pero sin embargo, también teníamos que saber intercalar las actividades lúdicas, ¿no? U otro tipo de actividades, ¿no? Con las materias fuertes, ¿no? Que estamos desarrollando, ¿no? Allí tenemos ejemplos, ¿no? En la diapositiva, en el cuadro, ¿no? Allí vemos, por ejemplo, tiempo de la sesión, ¿no? En que los estudiantes están ocupados en actividades de aprendizaje, ¿no? Y allí tenemos en el nivel 2 al menos el 50% del tiempo de la sesión, los estudiantes están ocupados en actividades de aprendizaje, ¿no? Miren, al menos, dicen, o por lo menos, ¿no? El 50% del tiempo de la sesión, los estudiantes están ocupados en actividades de aprendizaje, ¿no? En el tercer nivel dice, por lo menos o al menos el 75% del tiempo de la sesión, los estudiantes están ocupados en actividades de aprendizaje, ¿no? Que ya nos estamos alcanzando casi a la meta ideal, ¿no? Y en el cuarto nivel, ¿no? Que es a lo que todos queremos hacer o tratamos de hacer o lo hacemos, ¿no? O lo hacemos porque cada aula, cada docente tiene una realidad distinta, pues, ¿no? No tenemos las mismas realidades en nuestras aulas, en nuestras instituciones educativas, ¿no? Entonces, en el cuarto nivel, ¿no? Dice, al menos el 90% del tiempo de la sesión de aprendizaje, los estudiantes están ocupados, ¿no? En actividades de aprendizaje, ¿no? Eso es lo ideal, ¿no? Eso es lo ideal. Pero ¿de qué va a depender? Muchas veces nosotros estamos realizando muy bien nuestro trabajo, pero les insisto, a veces vamos a tener alumnos, alumnas, ¿no? Que por más que nosotros estemos dándole y dándole, ¿no? Tienen una tendencia a quedarse, ¿no? Tienen una tendencia quizás a, a distraerse, ¿no? Entonces allí es donde debemos de cambiar de estrategias, ¿no? Y hasta cambiar de recursos, ¿no? Entonces, atentos a estos alumnos, ¿no? Que nos pueden hacer bajar nuestra evaluación, nuestro puntaje, ¿no? Entonces, a veces, creo que en alguna vez nos ha pasado a todos, ¿no? Eh, Estamos contentos o nos sentimos satisfechos porque el 90% de nuestros alumnos están muy bien,
¿no? Pero tenemos un 10% que se está quedando, ¿no? Y bueno, sacamos pecho, ¿no? Porque el 90% de nuestros alumnos están ok, están excelentes, miren, y eso es algo difícil de lograr, ¿no? Es un cúmulo de estrategias, de recursos que hemos empleado, ¿no? De habilidades, ¿no? Que hemos logrado con eficiencia. Pero muchas veces por esos 4 o 5 alumnos, ¿no? Que no, todavía no logran optimizar su aprendizaje, ¿no? Ahí es donde por allí podría venir eh, la, la debilidad, ¿no? Por no llamarle falla, ¿no? La debilidad para nosotros, ¿no? Para nuestro desempeño. Entonces, no bajar la guardia, ¿no? Y también tomar atención con esos alumnos, ¿no? Con ese grupo minoritario que vienen a ser nuestro punto débil, ¿no? Ver la manera de sacarlos de allí, de hacer retroalimentaciones, de ayudarlos, de cambiar de estrategias, recursos, metodologías, ¿no? Para apuntar a que la mayoría de nuestros alumnos, ¿no? Lleguemos a los porcentajes óptimos, ¿no? Que nos piden, que nos exigen, ¿no? Bien, continuamos. Bueno, esto es más de lo que hemos estado viendo, ¿no? Vamos a continuar desagregando o explicando de manera pormenorizada estas rúbricas, ¿no? La rúbrica número 3 promueve el razonamiento, ya lo habíamos hablado, ¿no? La creatividad y el pensamiento crítico de nuestros estudiantes, de nuestros alumnos y alumnas, ¿no? Allí tenemos un ejemplo, ¿no? Actividades e interacciones que promueven efectivamente el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico, ¿no? Vamos a verlo acá en los niveles, ¿no? Por ejemplo, en el nivel 2 vemos, se observa que a pesar que la actividad propuesta por el docente ofrece oportunidades para el desarrollo de razonamiento, de comunicación, ¿no? De pensamiento crítico, el docente, o sea, nosotros, no llega a aprovechar el potencial, ¿no? De sus alumnos, ¿no? Pues los conduce de manera superficial o insuficiente, ¿no? Entonces allí tendríamos que preguntarnos qué debemos reforzar nosotros, ¿no? ¿Qué debemos reforzar? De repente tenemos que cambiar de estrategia, tenemos que cambiar de recursos, quizás una retroalimentación, ¿no? Entonces, pero no quedarnos, ¿no, colegas? Es decir, no quedarnos, ¿no? Sino si tú ves que no te resulta de una forma, entonces cambia de estrategia, ¿no? Cambia de estrategia, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo en nuestra vida cotidiana. Si tú ves que estás lavando la ropa, vamos a suponer, por poner un ejemplo, con el detergente Ariel, ¿no? Y la ropa no te queda muy limpia, ¿no? Es un ejemplo muy doméstico, obviamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, no? No vamos a seguir lavando la ropa con ese mismo detergente, ¿no? Entonces, cambiemos de detergente, ¿no? Entonces, dejo mi detergente Ariel, ¿no? Y de repente, no sé, pongo mi detergente Bolívar, ¿no? Que se me viene ahorita a la cabeza y de repente empleando el detergente Bolívar la ropa me va a quedar mejor, pero igual tengo que intentarlo, ¿no? A lo que me voy es eso, ¿no? Que comprendamos que cambiemos de metodología, de estrategias, de recursos, que lo intentemos, ¿no? Y que no nos quedemos o que planteemos las cosas de otra manera, pero que no nos quedemos así, ¿no? Porque nos estamos perjudicando nosotros mismos también, colegas, ¿no? En el nivel 3, ¿no? De esta rúbrica dice, ¿no? Se debe observar en esas actividades o interacciones la elaboración o desarrollo sostenido y progresivo de ideas, ¿no? Es decir, un desarrollo sostenido, ¿no? Quiere decir un desarrollo permanente, no que sea algo que se dé, a veces sí, a veces no, ¿no?
O hoy día sí lo hago y mañana descanso, mañana no lo hago, ¿no? O esta semana lo hago y la semana que viene no lo hago, ¿no? Porque si trabajamos de esa forma, no vamos a lograr las metas o los objetivos que nos estamos proponiendo. Tenemos que ser constantes. Tenemos que mantener un desarrollo sostenido. ¿Y cómo lo mantenemos? Con la constancia. ¿Es difícil? Sí, es difícil. ¿Es más trabajoso? Sí, es más trabajoso, pero es más fructífero, ¿no? Vamos a obtener mejores resultados para nuestros alumnos, para nuestras alumnas y para nosotros mismos en nuestro desempeño docente. ¿No? Vamos a ver el nivel 4, queridos colegas. A ver, si en la sesión hay actividades o interacciones que no promueven directamente estas habilidades, se exige que sean preparatorias, ¿no? Para otras que sí lo logran, ¿no? Se debe observar en esas actividades o interacciones la elaboración o el desarrollo sostenido y progresivo de ideas, ¿no? Es decir, ¿no? Con esto nos están diciendo que debemos promover actividades e interacciones, ¿no? Sostenidas, ¿no? Es decir, constantes, ¿no? Para que, para que ese aprendizaje no se pierda, ¿no? No se pierda y mejore, ¿no? Y evolucione. Entonces, debemos ser constantes, ¿no? En estas acciones que desarrollamos con nuestros estudiantes, ¿no? Ser constantes, no realizarlo a veces sí, a veces no, ¿ya? No a veces sí, a veces no, sino continuos, constantes. ¿Es difícil? Sí, colegas, es difícil. ¿Es trabajoso? Sí, yo lo sé, es trabajoso. Yo los entiendo porque yo soy parte de ustedes. Yo soy una docente más, ¿ya? Entonces, pero sin embargo, estamos llamados a eso, ¿no? Es parte de nuestro trabajo. Estamos llamados a eso, nos debemos a eso, ¿no? Entonces, estimados colegas, no bajemos la guardia, continuemos con todo esto, porque yo sé, nosotros tenemos la vocación, ¿no? Tenemos la vocación para hacerlo, Ahora, tenemos todas las actitudes, todas las ganas para poder lograr esto, ¿no? Entonces, estamos iniciando, ¿no? Y ya estamos iniciando, ya mañana es marzo, estamos iniciando pronto un nuevo año escolar, entonces a ponerle todas las ganas, ¿no? A ponerle toda la energía, ¿no? Nuestras habilidades, ¿no? Para lo cual nos hemos preparado, nos continuamos preparando, ¿no? Porque queremos un país mejor, un país con ciudadanos, ¿no? Que cada vez estén mejor preparados, mejor capacitados, competentes, ¿no? Queremos una sociedad distinta, a eso apuntamos, ¿no? La rúbrica número 4 la vamos a continuar desagregando, ¿no? Insistimos con lo que es la retroalimentación, ¿no? Y vamos a poner un ejemplo corto, ¿no? A ver, ahí lo tenemos, ¿no? En pantallas. Monitoreo que realice el docente, ¿no? Monitoreo, seguimiento, ¿no? Seguimiento, monitoreo, seguimiento que realizamos nosotros, los docentes, sobre el trabajo de nuestros alumnos, ¿no? Y de sus avances durante la sesión, ¿no? Es decir, ¿no? Siempre tenemos que estar pendientes, ¿no? Haciendo un seguimiento del trabajo de todos nuestros alumnos, ¿no? De todos, de los 25, 20, 30, los que tengamos a nuestro cargo, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos, no? Bueno, cuando estamos en la plena sesión de aprendizaje, ¿no? Estamos observando, parados, viendo quién avanza, quién se queda, ¿no? Si todos lo están logrando hacer, si están atentos, si están distraídos, si están participando, si se involucran, ¿no? Si cada uno está cumpliendo su rol ahí.
Y bueno, posteriormente, pues lo veremos a través de las tareas, de las actividades que dejamos, a través o mediante cuando corregimos los cuadernos, los folders, los libros, ¿no? Los trabajos que dejamos, ¿no? Siempre tenemos que estar viendo sus avances, ¿no? Y si lográramos detectar o si logramos detectar que por allí se nos están quedando algunos, ¿no? Pues entonces tenemos que realizar la retroalimentación, ¿no? Es decir, eh, retroceder quizás un poco o hacer una pausa, ¿no? Hacer una pausa para retomar ese tema, ¿no? O ese punto del tema, esa parte del tema en el cual hemos observado que hay alguna debilidad y la debemos reforzar, ¿no? Yo creo sinceramente que a veces no somos muy partícipes de hacer retroalimentaciones porque ya habíamos avanzado, queremos avanzar y yo lo veo así, ¿no? Una retroalimentación es como que tú estás caminando, ¿no? Y te paras porque para amarrarte los pasadores porque el pasador se te desató, ¿no? Pero es necesario ¿por qué? Y creo que este ejemplo es muy claro, ¿no? Porque estás caminando, estás a un ritmo, ¿no? Caminando normal, a tu ritmo rápido, ¿no? O a tu ritmo normal, ¿no? Y se te desató el zapato. Pero ¿qué pasa? El zapato que se desató vendría a ser la dificultad que presentan nuestros alumnos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo continúo caminando con mi pasador desatado? ¿No? ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué pasa si yo continúo avanzando, avanzando y no ayudo o no atiendo a mis alumnos que se están quedando, que no entienden o que no comprenden bien algo? ¿Qué pasaría, no? ¿Qué va a suceder? Que me puedo caer, me puedo tropezar. De repente no me caigo, pero me tropiezo, ¿no? No me llego a caer, pero me tropiezo. Entonces, la pregunta es, ¿qué sería mejor? Que yo me detenga y me amarre mis pasadores y voy a continuar caminando tranquilamente, ya no voy a tener ningún inconveniente, ¿no? Entonces, plasmándolo o poniéndolo en el caso de nuestros alumnos, ¿qué es mejor, no? Que yo haga mi retroalimentación, haga mi pausa, ¿no? Hago mi retroalimentación, entonces ya todos están emparejados, ya todos están nivelados y continúo con mi trabajo docente, con mi desempeño docente, ¿no? Entonces, veámoslos de esa manera, ¿no? Veámoslos de esa manera, estimados colegas, ¿no? Estimados profesores y profesoras. Es necesario, sí, es necesario, ¿no? Y van a ver que nos va a ir mejor, ¿no? Nos va a ir mejor a todos, tanto a los alumnos como a nosotros, ¿no? El siguiente punto, calidad de retroalimentación, ¿no? Que el docente brinda y o la adaptación de las actividades que realiza en la sesión a partir de las necesidades de aprendizaje identificadas, ¿no? Es decir, la retroalimentación que yo voy a realizar, ¿no? Tiene que ser, y ahí yo me iba, y por eso yo les indicaba, les sugería, ¿no? De que si voy a realizar una retroalimentación, es mejor que cambie de estrategias, de recursos, de metodologías. ¿Por qué? Porque ¿qué te dice la lógica? Que si no funcionó de esa forma, ¿por qué vas a insistir nuevamente en lo mismo? Si ya te diste cuenta que de esa forma no funcionó, entonces la lógica nos dice que tienes que cambiar, ¿no? Para que cambiando de estrategia logres un resultado más óptimo, ¿no? Que es lo que nosotros queremos. Bien, acá tenemos unos datos más, ¿no? Acá estamos viendo en el nivel uno, ¿no? Miren, un monitoreo ocasional, ¿no? O no monitorean, es decir, el docente no hace un seguimiento o es un monitoreo que lo hace a veces sí o a veces no, es decir, un seguimiento de sus estudiantes, a veces sí, a veces no, ¿no? Hoy día sí lo hago, mañana no tengo no tuve tiempo, no lo voy a hacer.
o esta semana sí lo hago, la semana que viene no lo hago, ¿no? La retroalimentación incorrecta, ¿no? O no dar retroalimentación, ¿no? Que también sucede, ¿no? Por cuestiones de tiempo, por cuestiones de programación, de criterio, ¿no? No dan la retroalimentación, ¿no? Evade preguntas o sanciona las que reflejan, ¿no? A veces también nos ha pasado, ¿no? Cuando los alumnos preguntan o quieren preguntar y nosotros por continuar con la clase, ¿no? Eh, postergamos esas preguntas, ¿no? Postergamos esas preguntas y las dejamos allí en el limbo, ¿no? En el segundo nivel, vamos a ver, pues, ¿no? Que nos dice, solo da retroalimentación elemental o repite la explicación original y no adapta su enseñanza, ¿no? A eso me refería yo, ¿no? O sea, si el alumno no entiende, ¿no? Insisto, ¿no? Si el alumno no entiende la forma como le has enseñado o como le has explicado, ¿por qué repites lo mismo? No debemos repetir lo mismo, debemos cambiar de metodología, de estrategia, de recurso, ¿no? Inclusive también hasta cambiar de ambiente, ¿no? Va a depender también de la edad de tus alumnos. A veces de repente, eh, y me ha pasado, ¿no? Hay alumnos que como que se sienten estresados, por llamarlo de alguna manera, de estar tanto rato en el aula. Y si de repente, ¿por qué no intentas explicarles lo mismo, pero de repente saliendo al patio o de repente si tu institución educativa tiene un jardín, saliendo al jardín, pero cambiando de estrategias, de metodologías? Entonces quizás el alumno en otro ambiente se va a sentir de repente distinto, diferente o más cómodo y va a poder comprender o va a poder entender, ¿no? Entonces tu retroalimentación sí va a ser efectiva, ¿no? Pero si tú insistes con lo mismo y repites el mismo método, el mismo esquema, ¿no? Si ya sabes que no resultó, entonces tenemos que cambiar, ¿no? El tercer nivel, ¿no? Vamos con el tercer nivel. Al menos una retroalimentación, ¿no? Descriptiva y adapta su enseñanza, ¿no? Al resto de la retroalimentación, ¿no? Es decir, una retroalimentación efectiva, ¿no? Y el cuarto nivel, ¿no? Nos dice al menos una retroalimentación por descubrimiento o reflexión, ¿no? Es decir, ahí cambian de método, ¿no? Cambian de estrategia. También es una buena estrategia hacer o emplear, ¿no? Que el alumno mismo descubra en qué está fallando, ¿no? Para que él mismo se autoevalúe y él mismo haga su retroalimentación, ¿no? Ayudarlo o conducirlo a esa retroalimentación, ¿no? Que el mismo alumno sea consciente de poder detallar u observar o reconocer cuáles son sus puntos débiles, ¿no? A través de la autoevaluación, ¿no? Y que él mismo también forme parte, ¿no? De este cambio. Bien, continuamos con esta rúbrica que ya la habíamos estado haciendo, ¿no? Propicia un ambiente de respeto y proximidad, ¿no? Ya habíamos hablado de esto, ¿no? Un ambiente de respeto mutuo entre todos los estudiantes, ¿no? Entre todos los alumnos que componen el aula, la institución educativa, entre los educadores, ¿no? Entonces, como les decía yo, el respeto es la base, es el pilar, es el fundamento, de allí parte todo, ¿no? Si no tenemos respeto, ¿no? Como premisa, va a ser difícil conseguir los objetivos, los logros
que nos estamos proponiendo. Vamos a continuar porque ya estamos con el tiempo un poco apretado, ¿no? Allí nos dice, regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Un punto un poco difícil para nosotros, pero no imposible, porque lo trabajamos día a día, ¿no? En nuestro quehacer pedagógico, ¿no? Y allí dice, ¿no? Tipos de mecanismos que emplea el docente para regular el comportamiento y promover el respeto de las normas de convivencia, ¿no? Es decir, el trabajo de las normas de convivencia. En el caso de los chiquititos, de los más pequeñitos también, les trabajamos las palabras mágicas, ¿no? Y yo creo que las normas de convivencia van a ir asociadas también con los valores, ¿no? Van a ir asociadas también con los valores, ¿no? Me parece a mí que si trabajamos las normas de convivencia en paralelo con los valores, vamos a obtener mejores resultados, ¿no? Allí tenemos otro punto, eficacia con que el docente implementa los mecanismos para regular el comportamiento de los estudiantes, lo que traduce, ¿no? Lo que se va a traducir en la mayor o menor continuidad en el desarrollo de la sesión, ¿no? Claro, porque miren, este punto es muy importante. Eh, si los alumnos mantienen un comportamiento adecuado, ¿no? Dentro del aula, muy independientemente que practiquen los valores, las normas de convivencia, ¿no? Sus palabras mágicas en el caso de los más pequeños y todo esto, ¿no? El comportamiento, ¿no? De todos los estudiantes en el aula te va a permitir a ti llevar una sesión de aprendizaje adecuada. ¿Por qué? Porque si tienes alumnos que tienen un mal comportamiento, alumnos que se distraen, alumnos que conversan en la clase, ¿no? Que fomentan el desorden, ¿no? Entonces no vas a poder desarrollar una buena sesión de aprendizaje porque vas a estar siendo interrumpido o vas a tener que hacer interrupciones tú mismo, ¿no? Entonces, por eso es lo importante de regular el comportamiento de nuestros alumnos a través de acciones, ¿no? Y por qué no decirlo, ¿no? De repente, bueno, cada uno de ustedes maneja sus estrategias, ¿no? Tenemos que, o a veces nos manejamos pues con estímulos, ¿no? A veces cuando son más pequeños lo trabajamos a través de estímulos, ¿no? Bueno, alumnos que tienen buen comportamiento, en el caso de los chiquitos, ¿no? Los más pequeños, los del nivel inicial, carita feliz, ¿no? O una estrellita, ¿no? En el caso de los más grandes, bueno, cada uno lo va a ir manejando de forma distinta, ¿no? Vamos a ver ahora cómo crear una rúbrica, ¿no? O cómo creamos una rúbrica, ¿no? En el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Es necesario evaluar, ¿no? Es decir, es necesario medir, ¿no? Es necesario saber cómo estamos realizando nuestro trabajo y cómo están realizando su proceso de enseñanza-aprendizaje nuestros alumnos, ¿no? Entonces, la evaluación nos va a servir para esto, ¿no? Para obtener y registrar información sobre el aprendizaje de nuestros alumnos, ¿no? Es decir, vamos a obtener información y la vamos a registrar, ¿no? Porque tiene que quedar registrado todo esto, ¿no? Entonces, la rúbrica, podemos decir que la rúbrica es una herramienta de evaluación cada vez más utilizada, ¿no? Si no tuviéramos rúbricas de evaluación, ¿cómo podríamos saber cómo está yendo el aprendizaje de nuestros alumnos, de nuestros estudiantes, ¿no? Y creo yo que también sabiendo cómo va el aprendizaje de tus alumnos,
también es una forma de autoevaluar tu desempeño docente, ¿no? Porque tú estás viendo obviamente cómo estás realizando tu labor. Obviamente que si la mayoría, el 95, 90% de tus alumnos están bien, quiere decir que, ¿no? Obviamente nuestro trabajo, el trabajo que estamos realizando está bien, ¿no? Pero si por allí tenemos o se presentan algunas deficiencias, algunas debilidades, entonces también tenemos que, ¿no? Nosotros hacer también una autoevaluación, ¿no? Una introspección y ver, ¿no? En qué debemos mejorar, qué debemos cambiar, ¿no? Eh, cómo podremos replantear, ¿no? El proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo general, bueno, eso ya para ir concluyendo, ya lo sabemos, ¿no? Las rúbricas están constituidas por filas y columnas, ¿no? Las filas, sabemos, se usan para definir los diversos criterios que se usan para evaluar una tarea y y las columnas se usan para definir el desempeño, ¿no? En cada criterio. Es decir, se gradúa el nivel de adquisición de cada alumno en función a los estándares establecidos. Bien, entonces, por lo tanto, ¿no? Eh, podemos decir, ¿no? Que las rúbricas son guías que nos van a servir para valorar o para medir el grado de aprendizaje o el nivel de aprendizaje de un alumno o de todos nuestros alumnos, ¿no? Son tablas que presentan el nivel de desempeño de cada estudiante en base a criterios específicos, ¿no? Va a depender del curso, ¿no? Que se esté trabajando. Las ventajas de utilizar una rúbrica como instrumento de evaluación son las siguientes, ¿no? En primer lugar, ser objetivos e imparciales. En segundo lugar, el alumno, la alumna, va a conocer con anterioridad, es decir, con anticipación, los criterios que se van a evaluar y va a proporcionar al alumno una retroalimentación clara de los criterios que ha logrado y los que le faltan trabajar, ¿no? Es decir, a través de la rúbrica, ¿no? A través de las rúbricas de evaluación, el estudiante y nosotros vamos a saber cómo están, ¿no? Cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades, ¿no? ¿Qué es lo que debemos afinar? ¿Qué es lo que debemos mejorar? Y en el caso de las fortalezas, pues nos servirá para saber qué es lo que debemos potenciar, ¿no? Es decir, si él está muy bien acá, entonces yo le puedo exigir un poco más porque sé que él va a rendir más en esto, ellos van a rendir más en este aspecto, ¿no? Y por último, proporciona transparencia en el proceso de evaluación y calificación, ¿no? ¿Y por qué proporciona transparencia? Porque hemos dicho que la evaluación tiene que ser imparcial y objetiva, ¿no? No debemos mostrar preferencia ni por unos ni por otros, ¿no? Debemos ser imparciales y objetivos al momento de realizar la evaluación, ¿no? En la aplicación de las rúbricas de evaluación, ¿no? Entonces, vamos a ir ya terminando con esto. El tiempo nos ha quedado corto. ¿Cómo diseñar una rúbrica? En primer lugar, ¿qué tenemos que hacer? Establecer el objetivo que se quiere lograr, que se quiere conseguir con la realización de la actividad, ¿no? Ese sería el primer punto, ¿no? Establecer el objetivo, ¿no? Establecer el objetivo que queremos lograr, ¿no? En segundo lugar, sería identificar los criterios de aprendizajes evaluables, ¿no? Es decir, identificar o saber qué es lo que vamos a evaluar, ¿no?
los criterios que vamos a evaluar, los puntos que vamos a evaluar, ¿no? En tercer aspecto sería asignar un peso, es decir, un valor a cada criterio, ¿no? Asignar un peso, un valor a cada criterio. A cada criterio, obviamente, que vamos a evaluar, ¿no? El otro punto sería, ¿no? Desarrollar cada uno de los criterios. Bueno, eso es opcional, ¿no? El otro punto sería definir los niveles, ¿no? Definir los niveles y por último tenemos redactar, ¿no? Redactar los niveles de cada uno de los criterios, ¿no? Entonces, bueno, ya estamos llegando al fin de la conferencia, de la capacitación del día de hoy, estimados colegas, ¿no? Son prácticamente las 8:29. Nos quedan, bueno, vamos a dar unos minutos, esos minutos que estuvimos esperando, ¿no? En el caso de las personas, de los colegas que entraron a tiempo, que fueron puntuales, esos minutos los vamos a dar para que ustedes, porque ya son las 8:30, ¿no? Ya llegamos al final. Vamos a darlo para que ustedes puedan, no sé, hacer algún comentario con respecto al tema que hemos desarrollado el día de hoy, ¿no?